Hola, mi nombre es Casey Judge y soy un planner con el Condado de Fairfax, trabajando en un proyecto para mejorar la ordenanza de zonificación. El proyecto se llama ZMOD y incluye dos partes. Primero es reorganizar toda la ordenanza para que sea más fácil de entender para el público y también que sea más consistente. El segundo es mejorar en todas las listas los nombres y las reglas de usos de terrenos que están permitidos, son prohibidos o permitidos condicionalmente en diferentes partes del condado. Con Clarion Associations, nuestra contratista, estábamos trabajando durante más de 2 años y medio con el condado, con los ciudadanos y otros interesados en este proyecto. Este video es para informarles que un borrador completo que ha sido revisado varias veces está disponible para comentarios del público sobre la página de ZMOD. Deseamos mucho que ustedes lo revisen y hagan comentarios. Este video es para recapitular el proyecto y algunos de los cambios que se recomiendan. Entonces, ¿por qué hay que mejorar la ordenanza de zonificación? Bueno, para empezar, la ordenanza que tenemos es difícil para usar. Es 1200 páginas de largo. Está colocado en 26 archivos PDF diferentes que no se pueden unir ni buscar juntos. En segundo lugar, los usos han cambiado desde 1978. Anteriormente, no teníamos estaciones de carga para carros eléctricas. No teníamos entrenadores personales. No teníamos parques de trampolines. No teníamos cafés para gatos. Han habido bastantes cambios, adiciones, eliminaciones, consolidaciones a la ordenanza para mejorarlo. En tercer lugar, la ordenanza está llena de jerga legal. Lo vamos a cambiar para que sea un inglés sencillo, para que sea entendido por todas personas sin un título de ingeniero o abogado. Y finalmente, necesitábamos hacer una ordenanza que fuera más accesible, no solo en una computadora o imprimido, pero con un celular y una tableta. Todas estas razones se han cumplido en el borrador que tenemos ahora. Hablemos de simplificar el lenguaje. Aquí hay un ejemplo de un área en que se ha simplificado el lenguaje. Se ha reducido de 101 palabras a 58 palabras. Palabras como notwithstanding. Ahora es más claro si algo es recomendado o necesario para construir en el condado de Fairfax. Otra forma de simplificar esto es usar más gráficos y dibujos. Por ejemplo, aquí hay un gráfico de un distrito de zonificación que incluye un dibujo de una casa en una propiedad que tiene la escala permitida en ese distrito y una tabla que indica la altura de la casa, el setback, el tamaño del lote. Estamos tratando de comunicar visualmente en vez de frases largas o listas diciendo lo que alguien puede hacer con su propiedad. Nosotros creemos que es una manera buena de dar información mucho más claramente a las personas que no especializan en zonificación,
pero que tienen que usarlo a veces para averiguar si pueden hacer algo o si su vecino puede hacer algo. Hay varias maneras de mejorar usos de la tierra. Uno es darle un nombre más moderno. Otro es agregar nuevos usos de la tierra. El tercero es consolidar los usos de la tierra existentes. Y último es cambiar las reglas que se aplican a diferentes usos de tierra en diferentes partes del condado. Todos estos se han hecho y vamos a explicar cada uno. A veces es solo una pregunta de dar un nombre más simple al uso. La ordenanza de zonificación tiene un uso llamado santuario, iglesia, templo, sinagoga o en otro lugar de culto, que vamos a cambiar el nombre a asamblea religiosa. Es más corto y más flexible. La segunda forma de hacerlo es agregando nuevos usos. Por ejemplo, el centro de distribución de mercancías o las casas townhouse o los centros de datos son usos que no se mencionan en la ordenanza de zonificación ahorita. Los urbanistas han tenido que tomar interpretaciones para permitir o prohibir otros usos que realmente no tienen usos similares que existen ahora. Hablemos de algunos de los usos nuevos. Servicios de lavar y cuidar mascotas. Pet grooming establishment. Vivir y trabajar. Live work. Servicio de comida. Catering. O uso alternativo para edificios históricos. Alternative use of a historic building. Estos nuevos usos se encuentran en el pie de página en este borrador. Uso alternativo para edificios históricos es un nombre nuevo y está destinado a permitir que la Junta de Supervisores permite una excepción especial para permitir un uso que no es residencial de una propiedad que esté en el inventario de sitios históricos del condado. Es más flexible, está mucho más adaptado a lo que podría ser apropiado para los edificios y lo que tienen ahora, y permite un juicio adaptado que es apropiado en este edificio más antiguo. Creemos que va a dar un buen incentivo para la reutilización de los edificios históricos. Otra forma de modernizar los usos es consolidar los usos que existen, porque tener menos categorías y más categorías flexibles de usos más amplios hacen que sea mucho más fácil de administrar el código, y también porque cada día hay más usos creados más rápido que el condado puede modificar la ordenanza. Entonces, en todo el país, las comunidades se están moviendo a categorías de usos más amplias y flexibles. Un ejemplo en este caso es la recreación comercial al aire libre. La ordenanza actualmente tiene 10 diferentes tipos de recreación al aire libre. Algunos solo permitidos con permiso especial, otros por excepción especial. Es difícil entender exactamente qué normas se aplican a qué tipo de recreación. Estos se han consolidado en una sola categoría con un grupo de normas relacionadas con todas. Otro ejemplo, y uno que realmente vale la pena prestar atención, es la categoría de negocio en casa, home occupation. En la ordenanza ahora tienen una categoría de negocio en casa, home occupation, y otros que se llaman oficina profesional, professional office, y sala de belleza, barbershop, beauty shop. Es muy confuso porque los usos son muy parecidos, pero están regulados de manera diferente. Ahora se han consolidado en un solo uso. Este es un tema en el que hay mucha discusión. Sabemos que personas están trabajando más en casa y que era así antes de la pandemia. Pero ¿cuánto es demasiado? ¿Y cómo se regulan los impactos sobre los vecinos mientras permitir a la gente a ganarse la vida de sus casas? Que es una tendencia muy fuerte en todo el país.
El borrador ahorita dice que en un solo distrito residencial, en una casa, se podría tener hasta 4 personas a una vez a su negocio en el hogar y hasta 8 durante el día. Esto es la regulación ahora. Han habido comentarios de que esto puede ser demasiado y el personal del condado está considerando si debe ser limitado a 2 clientes a una vez y tal vez solo 6 durante un día. Queremos sus pensamientos sobre esto. Todos están tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad de usar su propiedad para hacer algo que no tiene mucho impacto y cuando lo hace, creer que tiene demasiado impacto. Debajo cualquiera de estas propuestas, el proyecto dice que tendría que tener los clientes con cita y si tienen que ser separados por espacios de 15 minutos. Este es un tema que ha sido presentado varias veces y yo les insisto que den sus opiniones en la página de ZMod y dar su opinión sobre cuál es el equilibrio adecuado. Una cuarta forma de mejorar los usos es cambiar los estándares relacionados con esos usos y me gustaría darles 2 ejemplos. Primero, decks y patios. La ordenanza ahora permite que decks y patios se pueden extender a sus setbacks de una cierta cantidad, pero no se permite si tiene cualquier característica en ellos, como enrejados, jardineras y pérgolas. El borrador revisado dice: los enrejados debajo del nivel de la plataforma están bien y además se permitirían cosas como enrejados y pantallas de privacidad hasta una altura de 8.5 pies en 2 lados de la plataforma. Y además, pérgolas, cosas así, se la permitiría hasta 8.5 pies de alto y hasta 3 pies de ancho. Además, aclara que este tipo de limitación no se aplica si su deck está en grado. Si su deck es a grado que no hay tanta preocupación acerca de las características de altura que interfieren con el uso de su vecino de esa propiedad. El segundo ejemplo importante son las viviendas accesorias, una discusión muy activa ahorita. Viviendas accesorias son áreas secundarias en una sola propiedad de la casa. Muchas de estas reglas se han trasladado de las regulaciones que existen ahora. El borrador le pone nuevo nombre como área de vivir secundario. La mayor parte de las regulaciones sobre ALUs se han llevado adelante sin cambios, pero me gustaría hablar de otras 3 áreas. Uno es el tamaño máximo de un ALU. Segundo es la cantidad de estacionamiento que tiene que ofrecer. Tercero es el tipo de permisos que necesita. El borrador ahora se encontrará en la página de ZMod. Dice que el tamaño máximo de una ALU dentro de su casa es 40% del tamaño de la casa, o 800 pies cuadrados. Dice que no es necesario proporcionar un espacio adicional de estacionamiento, pero hay que designar a uno en su sitio, y en el condado de Fairfax significa una casa unifamiliar. Tiene que tener 2 o 3 espacios de estacionamiento y se dice que el permiso que se tiene que obtener para una ALU tendría que ser revisada cada 5 años. Estos 3 temas están en discusión de la siguiente manera. Hay una propuesta que no está en el borrado, pero en discusión dice que tal vez si el ALU está dentro de su casa y en un sótano, que no debe limitarse a 800 pies porque su sótano puede ser más grande y es difícil subdividir un sótano. Esto está en discusión. En segundo lugar, hay una propuesta de que les gustaría tener su opinión, es que si debería necesitar un espacio de estacionamiento más en su sitio, por lo que en lugar de 2 o 3, tendría que tener 3 o 4 espacios. Parece simple, pero no es, porque el condado también regula la cantidad de su área de pavimento que puede ser utilizado para el estacionamiento. Si se puede acomodar a 3, pero no se puede acomodar a 4, entonces usted no será capaz de hacer una ALU. Es un cambio importante que se está discutiendo sobre el estacionamiento. Finalmente, el borrador dice que su permiso se revisará cada 5 años y hay una propuesta para cambiar a cada 2 años.
o tal vez durante los 2 primeros años para asegurarnos de que la gente está utilizando los ALUs a la forma en que se requieren debajo la ordenanza de zonificación. En áreas en que los estándares que se aplican a diferentes usos principales y accesorios van a ser cambiados, uno es colectores solares, porque el condado quiere alentar la instalación de estos. El borrador dice que si los instala en el techo de su casa, se le podría permitir pasar la altura máxima que de otro modo se aplicaría a su casa o edificio por 5 pies. Segundo, hablemos de camiones de comida. Camiones de vender comida son prohibidos en todos los distritos residenciales ahorita, pero han habido gente que dice que se deben permitir estos camiones en propiedades o áreas que no son residenciales en distritos residenciales. Por ejemplo, piscinas, centros comunitarios, iglesias y escuelas. El borrador ahora dice que podría haber camiones de vender comida hasta 12 veces al año, pero esto también está bajo discusión. En este momento está bajo discusiones que la Junta de Supervisores podría aprobar periodos más largos si lo desean. Finalmente, la ordenanza ahora utiliza una calculación para saber la área disponible para construir un edificio y utiliza un ángulo técnico para describir cómo las partes superiores de los edificios más altos tienen que estar situados detrás de las líneas de la propiedad. Esto resultó en calculaciones muy complicadas. Esta fórmula angulada ha sido cambiado con gráficos más simplificados que reproducen básicamente la misma información para todos edificios altos, pero es mucho más fácil para que la gente entienda solo con mirar a un gráfico. Hablemos de un ejemplo de la vida real, un poco gracioso, pero es un ejemplo de la vida real sobre cómo podría averiguar cómo funcionan los nuevos usos en una propiedad en particular, si están permitidos, quién los aprueba, por qué, bajo qué circunstancias y cuáles son los requisitos que se van a necesitar. Por lo tanto, vamos a utilizar esto como un ejemplo, un café con gatos. El año pasado, el personal del condado recibió esta solicitud. Sin sorpresa, la ordenanza de zonificación no dice qué hacer con un café con gatos. Así que tuvieron que hacer una interpretación y, créanlo o no, el uso más similar que pudieron encontrar, algo que sabían cómo regular, porque estaba en la ordenanza, es el campo interior de tiro y tiro de arco. Así que esa categoría es más cercano y mucho más fácil de usar para que el público lo encuentre en la ordenanza. Ahora vemos el borrador de la ordenanza de zonificación. Haga clic en la tabla de contenidos y baje hasta artículo 4. El artículo 4 tiene las normas de uso que se han cambiado bastante, que se encuentran en el artículo 4 y tiene alguna información introductoria. Incluye cómo se clasifican los usos. En la columna de la izquierda se enumeran todos los usos en el condado de Fairfax y para cada distrito de zona enumerado en la parte superior le indica si está permitido o no. Vamos a ver la recreación comercial del interior, que es donde dijimos cafés con gatos ahora se clasifican. Para cada distrito de zonificación dice dónde está permitido o prohibido. Después vamos al lado derecho de la columna y haga clic en los estándares que se explican y es un hipervínculo también. Después de ver el gráfico, te salta inmediatamente a la información de la recreación comercial interior. De último, puede ir al final del documento y ver las definiciones para asegurarse. Pues, ¿qué sigue? Bueno, durante los últimos 2 años y medio
El personal del condado ha estado trabajando con nosotros, con los ciudadanos y las partes interesadas. Ellos informaron la Comisión de Planificación y la Junta de Supervisores varias veces y hablaron con los ciudadanos y otros grupos en el condado. Han habido 5 rondas diferentes de oportunidades para comentar sobre los usos y 4 rondas diferentes de oportunidades para comentar sobre lo demás de la ordenanza que fue reorganizada. Han habido muchas oportunidades para comentar y eso continuará. Entre ahora y el principio de otoño, el personal continuará reuniéndose con las personas que quieren comentar y tener citas para hablar de los nuevos cambios y darle noticias al público. Todo esto otra vez terminará en otro borrador consolidado al fin de otoño de este año. Habrá reuniones informativas para la Comisión de Planificación y la Junta de Supervisores en octubre, seguidas de un borrador revisado para tratar de adaptar esto a los comentarios que revisimos. Llegando al 2021, comienza el proceso de audiencia de la Junta. Primero será una solicitud para iniciar el proceso de audiencia de la Junta y luego el proceso de audiencia de la Junta continuará. Hay otros 5 o 6 meses para leer, comentar, hacer preguntas. Necesitamos hacerlo en una vez para que el proceso sea completado y la nueva ordenanza de zonificación ha sido adoptada. El personal del condado después va a convertir la ordenanza a móvil y tabla en una versión que tendrá algunas características interesantes, incluido búsqueda del documento, sobre cuadros como los hipervínculos de definiciones y diferentes formas de navegar el documento para tratar de obtener una respuesta más rápida. Ahora están investigando qué plataforma y qué enfoque sería más aceptable, útil y apropiado para el condado de Fairfax. Y los funcionarios elegidos han puesto un montón de tiempo en tratar de hacer esto. No solo es mejor, pero adaptado a la ayuda del condado, logra sus metas de planificación y lo convierta en una mejor manera de controlar cómo el vecindario impacta y cómo los vecinos impactan o no se impactan entre ellos y permite que el condado continúe compitiendo en la economía global. Es una iniciativa muy importante y que realmente animo a que se involucren, hagan preguntas y hablen con el condado para que sepan lo que ustedes piensan sobre las propuestas y cómo se podría mejorar. Gracias.